materialmente solamente. Y la parte que le contradice a esta, ese es un texto que casi nunca lo ven, porque dice, si yo toco ese texto, predico en ese texto, estoy como apoyando lo que el otro está predicando, temo que la gente vaya a pensar que yo predico prosperidad. O en algunos casos lo toman solamente para predicar la segunda parte del versículo, el cual dice que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Y solamente se enfocan en la expresión, así como prospera tu alma. Dicen gloria a Dios, a su nombre. Pero hermano, la palabra de Dios está ahí. Amén. Y este versículo es muy importante tenerlo en cuenta. En cualquier momento de la vida, en cualquier momento de la historia, en cualquier momento del año que uno esté viviendo, es la misma palabra de Dios que está ahí y que quiere Dios bendecirnos y prosperarnos y Dios revelarnos su maravilloso deseo. Me gusta porque ese texto comienza diciéndote amado, aunque inicialmente fue dicho por el amado apóstol Pablo, Juan, a unos hermanos, a una iglesia, a una persona específicamente, y empieza diciéndole amado, ya amado murió y el apóstol Juan murió, pero nosotros hoy tenemos claro que el Espíritu Santo fue quien lo escribió, dirigiéndose especialmente a todos los creyentes, y comienza diciéndonos ¿cómo? Amado. ¿Cómo te dice el Señor? Amado. Aunque muchos te digan que Dios no te ama, aunque muchos te digan que Dios está enojado contigo, aunque muchos te digan que la ira de Dios está sobre ti, aunque muchos te digan que el juicio de Dios, que la candela te espera, que la tortura divina viene pronto sobre ti, aquellos que hemos creído en Cristo, el Señor nos dice amado. Y Él nos dice, yo deseo que tú seas prosperado en todo. Esa expresión yo deseo me llama la atención porque uno dice, bueno, aunque fue el apóstol que decía aquel hermano, yo deseo, obviamente era un deseo del apóstol Juan hacia aquel hermano, el Espíritu Santo nos dice que es su deseo. Y usted dirá, pero si es el deseo del Señor y Él puede hacerlo todo, entonces ¿por qué no me prospera? Amén. Hay muchas veces que hay cosas en nuestras vidas que no prosperan, no porque Dios no quiera prosperarnos. El mismo pasaje claramente nos dice que Dios tiene el deseo de prosperarnos. Ese es su deseo, que tú y yo seamos prosperados. El solo hecho de que tú vengas a Cristo ya eres prosperado. ¿Por qué? Porque primero eres perdonado, ¿verdad? Eres lavado con la sangre de Jesucristo. Eres renacido, gloria a Dios, por el Espíritu Santo. Y si de pronto tú tenías un problema familiar, el Señor al tú venir a sus pies con su sabiduría te comienza a ayudar. Si tú tenías un problema de drogas, de vicios, de alcohol que te estaba absorbiendo, en el caso de la prosperidad material, ya tú no te vas a gastar ese dinero que te gastabas en alcohol o en drogas, o de pronto en la vida libre por ahí gastando mucho dinero, eso ahora tú vas a tener mucho más dinero. Amén. Entonces, el solo hecho de que ya tú vengas a Cristo, vas a ser prosperado. Estoy hablando desde la perspectiva material. Espiritualmente tú eres prosperado, porque tú comienzas a tener al grande de los grandes viviendo dentro de ti. Tu pecado es perdonado, tu espíritu que estaba muerto comienza a revivir. El Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti. Amén. Yo puedo decir personalmente, yo doy testimonio que Dios a mí me ha prosperado. Y cuando digo prosperado, usted de pronto se enfocará en el área material. Amén. Yo tengo algo más grande que cualquier cosa material. En estos días yo estaba haciendo una vuelta, una diligencia, porque estaba averiguando para ver si me hacía un carrito aunque fuera de segunda. Y la señora me hizo una pregunta que me dejó en el aire. O sea, yo le di la respuesta
creo que correcta, pues no estoy echándole mentira. Pero ella me hizo una pregunta y me dijo, ¿a cuánto ascienden sacando la cuenta todos sus bienes? Y yo me quedé así pensando. Entonces, para que usted me entienda mejor, la casa que era de mi familia en Barranquilla, yo se la compré a ellos hace muchos años. Cuando yo la compré en 12 millones de pesos, le di la parte a mi papá y a todos mis hermanos. Y esa casa estaba ahí un poco desvalorizada y al pasar del tiempo se ha valorizado. Pero yo me despojé de ella y yo se la di a mi esposa. Le dije, esa casa es tuya, como tú quieras con ella. O sea, yo personalmente, obviamente que si es de ella es mía. Usted dirá, si ella fallece, usted es el que sigue con ella. Pero yo personalmente solamente le di a ella la libertad que hiciera lo que quisiera. Pero cuando yo saqué la cuenta de lo que yo tenía, yo dije, bueno, lo que tengo por ahí son unos sacos, unas ¿cómo se llama eso? Unos blazers que me pongo a veces para predicar. Uno costó 400, el otro costó 150, el otro costó 200 y algo. Y tengo una bicicleta que me regalaron los hermanos Olaya, que está descompuesta allá atrás. Claro, yo no le dije eso a ella, eso fue lo que me vino así ligeramente. Y unos zapaticos que me han regalado. La mayoría de la ropa que yo tengo es ropa regalada. Amén. Algunas veces sí compro, algunas veces, pero... Entonces, realmente yo digo, materialmente yo no tengo muchas cosas. Amén. Pero yo me siento prosperado. Me siento y estoy, porque puedo comer, estoy bien, tengo salud. Amén. Tengo a Dios, tengo un grupo de gente que me ama, digo yo. Y que cuánto dan gloria a Dios. Entonces, yo le digo el valor a ella de la casa de Barranquilla. Entonces, sin embargo, yo dije dentro de mí, o digo ahora, en este momento digo, soy prosperado porque cuando yo no vine a Cristo, hermano, yo no tenía el conocimiento que Dios me ha dado hoy día. Amén. De pronto pareceré una persona sin conocimiento para muchos, pero yo sé quién era yo antes de venir a Cristo. Y yo le aseguro que si yo no hubiese venido a Cristo, yo no hubiese avanzado mucho en el rumbo, en el camino en que yo andaba. Supongamos que yo no hubiera caído en el alcohol, ni en las drogas, ni en nada de esa vida. Sin embargo, yo sé que yo, en cuanto al conocimiento, no hubiese avanzado mucho, pero creo que Dios me prosperó. En el área de mi alma, en mi intelecto, me ayudó, me abrió la mente y me dio capacidades, me dio dones, con los cuales yo he podido servirle al Señor y con esos dones vivir también. Amén. Entonces le doy gracias a Dios porque sé que Él me ha prosperado. A su nombre sea la gloria. Me ha llevado a un nivel que yo jamás en mi vida pensé. Usted sabe que Dios en su misericordia me puso de subdirector en la obra donde estábamos. Amén. Y me permitió ir a muchos lugares y servir y ser de ayuda principalmente a pastores, a parejas de pastores, a iglesias que hemos servido. Para mí eso es prosperidad. Amén. Porque no me quedé ahí solamente metidito en un lugar y no salir de ahí. Dios me permitió surgir. Y estoy aquí en las manos del Señor. Lo que Él quiera mañana, pasado, hacer conmigo, estoy en sus manos. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Entonces, de la misma manera creo que pasa con usted. Algunos de ustedes han venido a la iglesia, pero en Cristo Dios los ha prosperado a ustedes en la madurez. Ustedes han madurado en muchas cosas de la vida. Cosas que si ustedes no tuvieran a Cristo no sabrían cómo hacerla, cómo enfrentar ciertas situaciones. Pero en Cristo Dios les ha prosperado en sabiduría y en conocimiento. De pronto Dios le ha dado a usted un control, ejemplo en su carácter. Quizás usted sin Cristo, su carácter fuera su amo. Y usted quizás tuviera un mal hogar. O digamos peor que lo que tiene hoy en día. Quizás no es que este hogar sea el perfecto, pero quizás estuviera peor. Porque usted se conocía cómo era sin Cristo. Una persona con un mal carácter que quizás le hubiese hecho daño a su esposo, a su esposa, o quizás hasta a su propia vida, qué sé yo. Pero usted ha prosperado en muchas áreas. De pronto si usted se mira un poco atrás y usted dice, bueno, Dios me ha bendecido porque de pronto algunos ni tenían casa y ya la tienen, o por lo menos están construyéndola, o por lo menos tienen para pagar el arriendo.
y saben vivir y tienen un empleo, y a otros pues Dios está tratando, porque todos no vamos en la misma línea, todos estamos en un trato diferente. Dios nos ha ayudado. Amén. El deseo de Dios se ha cumplido en nosotros. ¿Sí o no? Bueno, aquellos que Dios les ha ido cumpliendo su deseo. Algunos están dudando. No, yo te entiendo. Quizás estás en el proceso. No te sientas mal por eso tampoco. Amén. Pero si usted echa un vistazo atrás, sálgase de Cristo por un momento. No estoy diciendo que se descarre, sino que haga una imaginación. ¿Cómo fuera su vida hoy, a estas alturas? ¿Dónde estuviera usted hoy si no tuviera Cristo? Si Cristo no le hubiese abierto muchas puertas. Amén. Como dijo una vez un hermano, una ovejita le dijo a un pastor, al pastor Joseph Pring. Le dijo, hermano, ¿cómo sé yo? Le dijo él, yo he prosperado en el trabajo donde estoy, a mí me ha ido muy bien. Porque yo he ido creciendo en conocimiento y mi trabajo me ha llevado a yo ir ascendiendo, y obviamente al ir ascendiendo, su salario también ha ido ascendiendo y ha prosperado mucho. Entonces el hombre, como para, no sé, para poner mal al pastor, le dijo, ¿cómo sé yo que es Dios el que me está bendiciendo y que no soy yo con mi propia fuerza? Entonces el hermano le dijo, bueno, sencillo, hagamos una oración. Y le dijo, ¿qué oración? Déjame pedirle a Dios que quite su bendición de ti. Y ahí sabrás, si tú sigues prosperando y avanzando y creciendo, sabrás que fue tu fuerza y no fue Dios. El hermano dijo, no, espérese un momento, hermano. Yo no quiero pensar que lo que yo soy por mi fuerza. Cuando yo sé enteramente, en mi caso personal, que es la mano de Dios que ha estado ahí. Amén. Es la mano de Dios que me ha ayudado económicamente, espiritualmente, intelectualmente, físicamente, en todas las áreas. Es Él el que ha estado ahí involucrado, metido. De pronto algunos han surgido más y otros quizás menos. Pero créame que de donde usted estaba, ahora en Cristo, de pronto usted en el mundo quizás era más próspero, económicamente hablando, materialmente. Pero familiarmente y espiritualmente usted no era próspero. Usted no sabe dónde iba a terminar, si iba a terminar preso, iba a terminar en un lugar por ahí, en un hospital con una mala enfermedad, o de pronto usted iba a terminar por ahí involucrado en un mal hogar, en una mala familia, pero Dios lo ayudó, Dios lo tomó, Dios lo trajo y Dios le ha organizado sus pensamientos y le ha organizado su vida. Y cuando ha tenido momentos difíciles, Él le ha dado la fuerza. Él ha intervenido, Él ha movido gente, Él ha movido fichas, Él ha movido su vida y ha tratado con usted y lo ha ido metiendo, encajonando de tal manera que usted pueda estar bien. Porque el Señor dice que ese es su deseo. Amén. Él dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Muchas veces hay cosas que no son de prosperidad en nosotros, en cualquier área. Sea en salud, como lo dice el texto, que tengas salud así como prospera tu alma. No es por Dios, porque Dios nos ha dicho, yo estoy contigo. O sea, nosotros a veces queremos que Dios tome nuestras manos, que cojamos, que Dios cierre el puño en la pala, en la escoba, y que Él sea el que nos lleve a barrer, o que Él sea el que nos lleve a escribir. No, hermano, Dios no va a hacer eso. Dios te muestra qué debes o qué prefería Él que tú hicieras. Y tú lo que sencillamente tienes que hacer es dejarte guiar de Él. Lo que la iglesia muchas veces necesita es aprender a caminar con el Señor. Aprender a conocer su voz. Cuando tú aprendes a conocer la guianza de Dios, aunque tú veas cosas que no van conforme a lo que tú quieres, pero tú sientes dentro de ti que lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo porque Dios te está guiando. Es Dios, no tus emociones, no tu enojo, no un momento de rabia o qué sé yo, pero tú estás aprendiendo a orar y a esperar, porque una de las cosas que a veces no nos gusta es esperar. Abro un paréntesis, abro aquí un pequeño paréntesis antes de continuar, y es que ya que mencioné que tú tienes que aprender a caminar, a escuchar su voz, yo te he enseñado otras veces cómo nosotros podemos conocer la voz de Dios.
Una de ellas, ¿cómo podemos aprender a ser guiados? La principal forma, te he enseñado siempre, es la palabra de Dios. Amén. Ya la palabra de Dios tiene cosas que son trazadas. Hay cosas trazadas en la Biblia para nosotros. Ya nosotros por ahí podemos entrar, no debemos preguntarle a Dios. Amén. Puse yo el ejemplo hablando ayer hoy con alguien. Le hablaba sobre algo. Y yo le dije a él, por ejemplo, si tú eres una persona casada y de pronto tus sentimientos se van hacia otra persona, y aunque tú tengas problemas con tu cónyuge, aunque tengas problemas con ella, tú no le vas a preguntar a Dios, Señor, es tu voluntad que yo deje a mi cónyuge para casarme con aquella que me está mostrando amor. O sea, eso es algo por lo que no se debe orar. ¿Cierto? O sea, ya la Biblia está trazado que los dos deben estar juntos. Hay que resolver el problema. O sea, eso es una oración en vano. Entonces hay gente, yo no sé si alguien se atrevería a decir, Señor, es tu voluntad que yo mate a mi esposa o a mi esposo para quedar libre. O no sé si tú me haces el favor y te lo llevas por ahí un accidente, un atraco, para yo ser feliz. No. Amén. No es eso lo que Dios, eso no es una oración que se hace. Ahora ya la Biblia tiene trazado qué vamos a hacer en cuanto a la vida matrimonial, en cuanto hay muchas cosas en nuestra vida que están trazadas ya, no hay que orar por ellas. Pero hay otras que requieren oración, ¿verdad? Como por ejemplo, si con quién te vas a casar. Ya la Biblia por lo menos tiene trazado algo, dice, con tal que sean el Señor. No os unáis en yugo desigual. Amén. Lo que tú vas a orar es, ¿cuál dentro de los que están en su reino sea una persona que a ti te va a sentar bien en el futuro, va a tener buen éxito, vas a hacer un buen hogar con esa persona? Bueno, ya eso tú le oras a Dios, porque hay temperamentos que quizás no encajan, o de pronto hay personas que Dios las conoce, que aparentan ser cristianos y al pasar del tiempo se van a apartar, y de pronto Dios te quiere guardar y que no estés viviendo con una persona que esté ahí apartada ni nada y que vengas a tener muchos problemas. Entonces uno va buscando la dirección en esto. La palabra, ya hay cosas que están trazadas. Es lo mismo con un empleo. Amén. Si en una parte te están ofreciendo vender droga, vender alcohol, te van a dar un buen sueldo, pastor, yo estoy sin trabajo, estoy lleno de deuda, me están ofreciendo alcohol. Aquí me van a pagar 4 millones de pesos, es una licorería. Tengo que ir de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde y regreso al día siguiente a las 6 de la mañana. Y estoy orándole a Dios para ver si es su voluntad. Acá hay otro que me ofrecen 2 millones. Salario nuevo que ya conocemos. Algunos pelan el diente, otros no. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Fíjate que Dios te bendijo este año. Entonces resulta y pasa que usted le ofrecen un trabajo donde usted, mire, yo hubo una época que cuando yo estaba caminando apenas en el Señor, yo pasé más necesidad, hermano, que piojos en peluca. Yo sí pasaba, hermano, yo era flaco así todo doblado, que una hambruna terrible que pasé. Y andaba buscando empleo, no era que yo fuera ese vago, yo salía hasta a pie, me iba al centro a tocar puertas, intentaba vender, como vendedor fui pésimo y soy aún pésimo, soy malo vendiendo. Entonces, yo intenté ser un comerciante, me puse a vender, duré 4 días vendiendo un bulto de papa amarilla y a duras penas le saqué la plata. Duré 4 días trabajando gratis. Y en el lugar donde todos los demás ganaban y la vendían en un día, yo gritaba, hacía, yo me ponía en la calle, papa, a la hora llevé la papa. O sea, a mí no me daba pena, en pleno mercado. Pero no tenía ese don. Tocaba puertas en restaurantes. Terminé acá trabajando en una casa de familia. Pastor, usted, el manteco de la iglesia, no. Yo trabajé en una casa de familia, una vez una señora me mandó a llamar. Yo trabajé en un lugar y esa señora me mandó donde la hija. Y empecé hasta haciéndole aseo, lavando baños, y ahí duré con ella más de 1 año trabajando. Y en muchos lugares así. Cuando me entrego a Cristo, nada, hermano, no salía nada por ningún lado. Y un día mi papá me dijo, mi hijo, le conseguí un trabajo. Sí, papá, ¿dónde? Y me dice, en un billar. En un billar que hay allá por Brasilia. El señor necesita un coime. Un coime es el que pone las bolas en el billar, que despacha la cerveza. Le van a pagar bien, me dijo, le van a pagar bien. Entra a las 3 de la tarde y sale a las 3, 4 de la mañana.
Y yo le dije, no, yo le expliqué, viejo, lo que pasa es que usted sabe que yo soy cristiano, yo no puedo estar despachando cerveza ni nada de esas cosas. Ah, ok, le entiendo. Apareció otro día, me dijo, oiga, ahora sí le consigo un trabajo bueno, eso no es para vender cerveza ni nada. Es para que ayude a una señora que vende arepa, ella tiene un buen negocio. Pero usted entra a las 3 de la tarde y sale a las 12 de la noche, todos los días. Yo me estaba comenzando a congregar apenas ya. Y yo le dije, viejo, lo que pasa es que me dejo de congregar. Y dije, entonces, ¿qué es lo que usted quiere? Sálgase de ahí, trabaje, tiene que trabajar. Eso para uno lo siente a veces como que usted es un vago, no quiere trabajar. Y después me mandaron a llamar. La señora donde yo le dije que trabajé, un día me mandó a llamar, no sé, alguien me dijo, no, la señora quiere que tú vayas allá. Y me volvió a ofrecer el mismo trabajo. Yo nunca me quedé en su casa. Y me ofreció el mismo trabajo. Me dijo, lo único que quiero es que se quede allá en la casa. Yo le dije, no, yo no me puedo quedar. Yo le puedo trabajar si quiere, pero no me quedo. Me vengo a las 6 de la tarde. Le dije. Yo le salía de allá a 10, 11 de la noche, por ahí arriba, en lo último de Barranquilla. Y me dijo, pero ¿por qué no se puede quedar? Le dije, porque yo necesito congregarme. Y cuando eso, los cultos eran todos los días, de lunes a lunes. Yo necesito congregarme todos los días. Y ella me dijo, pero, y no puede venir un día a la semana o 2 días a la semana. Mi esposo lo trae y lo lleva. Le dije, no se va a aguantar esa galletita. De venir de allá arriba, ¿sabes dónde queda Viva Barranquilla? Los que conocen Barranquilla. Eso era puro monte cuando eso, era la penúltima calle de ese lugar, 87 con 51 veces, 50 y pico veces. Y él va a venir todos los días de allá, o todos los días, no, 2 veces a la semana allá, a esperarme afuera, que lo atraquen en ese barrio. Mientras yo estoy en el culto, sale y chao, me voy. Entonces también quedé ahí sin empleo. Y a veces se presentan cosas así, ¿verdad? Y usted dice, será, bueno, Señor, y usted ora a Dios y dice, Señor. Y a veces se te presentan oportunidades que realmente no son de Dios. Hay un momento que uno tiene que aprender a decir, aunque esté pasando necesidad, uno tiene que aprender a decir no, a confiar, a esperar en Dios, porque hay ofertas que no vienen de parte de Dios. Yo no tenía que orar a Dios por eso. Ya eso estaba definido en mi vida. Amén. Después conseguí un trabajo donde sí me tocó duro, cargar bulto, una empresa de matras en empaque. Me iba sin desayuno y me venía sin almuerzo, cargando bulto todo el día, hermano. Mi almuerzo era orar 1 hora y leer la Biblia 1 hora. Era el tiempo libre que me quedaba. Y así me tocó. Entonces hay cosas en las que a veces uno no tiene ni siquiera que orar. Pero hay cosas que tiene uno que orar. Y cuando uno tiene que preguntarle a Dios, te dice, hermano, ¿cómo conozco yo la voz de Dios? Yo muchas veces te he enseñado esto. Pero a veces la gente no comprende esto. Ojalá a mí me lo hubiesen explicado en ese tiempo. Yo sí anhelaba conocerlo. Y una vez le pregunté a Dios una pregunta. Le hice una pregunta al Señor. Yo oía que aquel veía visiones, que aquel oía voces, que Dios le hablaba en sueños. Yo sí oía a la gente que decía, no, a mí Dios me dijo en sueño esto. Y otro decía, no, a mí Dios me mostró una visión. Y todo lo que hablaba era visiones. Y otro, no, a mí. Y un día le dije a Dios, Señor, tú a aquel le muestras visiones, oye voces, aquel tiene sueños, aquel le profetizan todos los profetas del mundo. Pero a mí, ¿cómo me hablas? Hay cosas que están en la Biblia, yo las tengo claras, pero hay cosas que no sé. Por eso es que yo, en el caso, cuando me hice novio y esposa, duré 1 año orando para algo que ya Dios había determinado. Pero yo no sabía, no habría conocido bien la voz de Dios. Yo ayunaba, oraba, suplicaba, decía, dime algo. Me estoy muriendo por dentro, le decía a Dios. O por lo menos quítame esto. Pero Dios me estaba diciendo, ve, avanza, estoy contigo. Pero no entendía esa. Ya me entiendes, hasta que un día dije, no, me rindo, si me va mal, tú eres el culpable. Pero estaba dentro del orden de Dios. Pero aprendí un día a conocer la voz de Dios. A conocerlo, y es cuando Dios nos dice que Él nos ha dado de su Espíritu. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Y cuando nosotros aprendemos, esto es claro que usted lo entiende, nosotros aprendemos a tener espacios a solas con la palabra y a solas con la oración y meditación. Entonces el Espíritu Santo va a hablar a tu corazón. Algunas veces podrás oír a Dios decirte, no hagas eso. Una palabra sencilla, ve, haz esto y no lo hagas. O ve, haz esto. O sencillamente, algo que tú ibas a hacer y no sientes paz.
Y aunque tú lo intentas hacer, siente que Dios te está diciendo, detente. Cuando tú aprendes a conocer lo que es la intuición, aprendes a conocer la voz del Espíritu Santo dentro de tu corazón. No es solamente en tu mente, sino aquí adentro. Hay una diferencia. El pensamiento, a esa voz fuerte que el Espíritu Santo habla interiormente. Es lo que muchas veces la gente dice, no, yo oí que Dios me dijo. Realmente es la voz del Espíritu a nuestro espíritu. Cuando algo necesita ser guiado por Dios de esa manera, que la palabra de Dios no tiene nada que ver ahí, o sea, no me malinterprete, cuando no consigues dirección en la palabra, algo que la Biblia no te dice si debes viajar o no, por poner un ejemplo, ¿me comprende? O sea, usted necesita viajar, necesita hacer un viaje, pero quiere estar en la voluntad de Dios y la Biblia no te dice no viajes, tampoco te dice viaja, o sea, entonces tú sencillamente le preguntas a Dios y Él te guiará. Ya sea que te diga, ve que estoy contigo, o ya sea que te dé paz, o ya sea que Él mismo te impulsa y te está diciendo, yo te estoy mandando, ve. Cuando tú aprendes a conocer la intuición, la guianza y muchas veces a oír la voz de Dios dentro de ti. Yo hoy le compartí a alguien algo, cuando estaba comenzando yo en esta iglesia. Cuando yo vine aquí, vine así como les dije, que yo le decía a Dios, Señor, yo veo que tú a aquel le hablas así, a este le hablas así, a mí no me habla ni visión, yo nunca he tenido visión. Mínimas experiencias muy leves, uno que otro sueño. Yo no soy de esos que ven tantas cosas espectaculares, pero un día aprendí a conocerle. Un día estoy orando ahí. Yo muchas veces le he contado este testimonio. Lo único que yo conocía del pastor Heimer de la O, que hoy día es el subdirector allá en la iglesia Luz Verdadera. Una vez iba pasando yo por la ferretería de hermano Jairo todavía no asistía acá a la iglesia, me llamó, hermano, venga acá. Entonces me presentó, mire, el hermano se congrega allá donde el hermano Dalmiro, amén, amén, lo saludé, no recuerdo si compré o no. Otro día el hermano Dalmiro hizo mención, no, allá el hermano Jaime, que trabaja allá en la ferretería, eso era todo lo que yo sabía de él. Yo no sabía ni si tenía novia. Y yo estoy llorando aquí en una vigilia, habían como 4 hermanitos así cabeceándose. Y yo estoy ahí llorando. Y yo oí dentro de mí escuché la voz que me dijo, abre una obra en La Paz. Yo conocía a Vista Hermosa como La Paz. Yo no sabía que eso se llama Vista Hermosa, sino La Paz. No, La Paz, allá vivía la hermana Elizabeth Márquez. Y yo oí cuando Dios, oí esa voz interior, no la oí aquí, la oí aquí dentro, impulsiva, fuerte, que me dijo, abre una obra en La Paz. Casa a Heimer y ponlo de pastor. Cuando yo oí eso, yo quedé así. Y me levanté asombrado. Nunca había tenido algo así. O tal vez sí, pero no lo había entendido. Y le dije a los hermanos, vamos a una cadena, los despedí porque, o sea, yo quería seguir meditando en lo que había recibido. Y dije, si me pongo a orar, me distraigo. Quería estar ahí a solas con esa palabra que había recibido. Despedí a los 4 hermanitos que estaban. Yo me fui para la sala y ahí duré, hermano, como tomado por el Señor, meditando en eso. Y le compartí a los 2 pastores que estaban en ese tiempo aquí, Pastor Dalmiro, Pastor Jorge Domínguez, eran las 2 misiones que había. Y les dije, vamos a hacer esto. Y entonces cuando le pregunto al hermano Dalmiro, me dice, sí, él tiene una novia, pero aquí vino un profeta. Y el profeta dijo, no recuerdo si era ella o era él, que la compañía de esa persona, si era el hermano Jaime o de Marilu, estaba por fuera y no dentro de la iglesia. Entonces por eso el hermano no había aprobado ese noviazgo. Yo le dije, hermano, eso no es de Dios. De Dios es lo que yo acabo de recibir ahora. No, yo no me hacen eso siquiera. Le dije, ¿cómo es la hermana? Me dijo, no, ella es una hermana de Dios. Como el hermano, es de Dios. ¿Cómo los ves tú si ellos se casan? Los veo bien. Le dije, bueno, eso es de Dios. Mandé a llamar al hermano, charlamos, y ahí está. El hombre ha avanzado, ha seguido y ha sido una bendición. Ahora, ahí aprendí a conocer yo lo que es. Eso no es algo que me pasa a mí todos los días, ni a toda hora que yo estoy hablando con usted. Son esporádicamente. Me ha pasado eso algunas veces. Amén. Algunas veces he sentido es solamente temor para hacer algo. Quiero hacer algo y cuando yo tengo ese temor y no tengo esa paz, o sea, cuando algo me perturba, la paz que Dios me dio, tengo la paz de Dios y si algo está interrumpiendo ahí, yo oro y si veo que eso persiste, porque a veces puede ser el enemigo tratando de confundirte, pero cuando vaya en oración y se le quita eso, uno dice, no, tengo que avanzar. Pero si no se quita, uno tiene que aprender a conocer la intuición del Espíritu.
Te estoy enseñando algo que muy pocas veces vas a escuchar. A su nombre, gloria. Y luego también aprender a conocer, porque la Biblia dice, escúcheme, en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, verso 20, 19, 20, por ahí hay un versículo que dice: amados, si nuestro corazón nos reprende, si nuestro corazón no nos reprende, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos para con Dios. Pero si nuestro corazón nos reprende, entonces dice, mayor que nuestro corazón es Dios. Entonces usted me citará a mí la Biblia y me dice: pastor, si usted me dice que yo me confíe del corazón, la misma Biblia dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Entonces yo le voy a explicar. El corazón en el Antiguo Testamento está hablando de un corazón no regenerado. En el Nuevo Testamento el Señor le está hablando a una iglesia que tiene el corazón regenerado, lavado por la sangre de Cristo, un corazón nuevo. El Señor dijo: yo les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne en medio de su carne, y pondré mis palabras en su corazón, las escribiré en la tabla de su corazón. Y el Espíritu Santo viene a morar. La palabra corazón no se refiere a esta manzanita que está aquí adentro, se refiere al ser interior. ¿Me comprende? Cuando la palabra de Dios habla corazón, se refiere al ser interior, a lo más profundo, a la parte más importante del ser humano. A eso la palabra de Dios le llama corazón. Esa parte interior de nosotros es renovada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando viene a morar dentro, este cuerpo se convierte en un templo porque Él está aquí. Pero el lugar donde Él se ubica es exactamente en el lugar donde está nuestro espíritu. Él está ubicado ahí junto a nuestro espíritu. Y el Espíritu Santo dice en otro pasaje, en el libro de Romanos, dice la palabra que el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu. ¿Sí lo ha leído en Romanos 8, por allá, si alguien me ayuda? 8, 20 algo creo. 17, 14 o 21, uno de esos. Dice el Espíritu Santo, el Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu que está morando dentro de nuestro espíritu, Él le da testimonio. Testimonio es testificar. Él habla con nuestro espíritu. Nos guía. Cuando tú oyes que el Espíritu Santo te guía en el testigo interior, en el ser interior de tu espíritu. 8:16, estuve cerca. Dije 17 y 14. ¿Cómo dice, hermana, por favor? El Espíritu mismo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, yo en este momento, ahora mismo en este momento, yo tengo la voz del testigo, del testimonio del Espíritu Santo que me dice: Jorge, tú eres mi hijo. Lo tengo claro, no tengo duda de eso. Amén. Entonces, aparte de eso, el Espíritu Santo nos habla en nuestro hombre interior o en nuestro corazón. Esto es un tema muy largo, muy profundo. Y una vez lo enseñé en una clase bíblica que me invitaron de SEDCO. Es un tema que dura 5 horas. Obviamente no lo voy a dar aquí porque se me duermen. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Enseñé sobre espíritu, alma y cuerpo. Ahora, el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Ahora, nosotros tenemos que aprender a orar, a conocer y a buscar la guianza de Dios. Es ahí donde muchas veces se manifiestan esos dones espirituales. Dones de ciencia, discernimiento de espíritu. En su momento, Dios nos permite este año, hablemos un poco acerca de los dones. Discernimiento de espíritu. Porque el Espíritu Santo, a las personas que tienen el discernimiento de espíritu, escúcheme lo que voy a decir, debiera ser un don que todo cristiano debería tener. Discernir por el Espíritu muchas cosas. Saber con quién están hablando, quién le está hablando. Me refiero a personas, qué voz le está hablando. Discernir cosas, esto es muy importante de saberlo. Pero solo que hay personas que tienen el don. Cuando te hablo del don de discernimiento de espíritu, me refiero a personas que lo tienen en un mayor grado. Le es mucho más fácil. Allá está la hermana Mercedes levantando la mano. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios?
No, yo estoy dando broma. A su nombre. Hay gente que tiene el don, hermana, tiene el don de discernimiento. A su nombre, gloria. El discernimiento de espíritu es algo que nosotros, se mueve en nosotros, lo mismo que la ciencia. La ciencia es algo que Dios da, o sea, es como un discernir que el Espíritu da, pero en un mayor grado, de pronto con una visión, con una voz mucho más clara, inclusive con una revelación que una persona puede tener. Usted va a encontrar que en los profetas en el Antiguo Testamento, mientras hablaban con el pueblo, en el momento que ellos le iban a consultar, ellos venían, no, profeta, mira que pasa esto, y mientras estaban hablando, ellos hablando, Dios les iba hablando a su espíritu. Ellos decían, el Señor me acaba de mostrar ahora, me acaba de mostrar, no era imaginario, no es que se lo inventaban, sino que el espíritu, el mundo espiritual no es lo mismo que el físico. La persona que tiene la ciencia o el don de sabiduría o la ciencia, pudiera la persona hablar mientras que está predicando, estar hablando con Dios cosas. O sea, es una cosa misteriosa. Yo puedo estar aquí predicando y el Espíritu Santo puede comenzar a mostrarme y decirme, esa persona que está ahí tiene esto, esto, y yo puedo hacerle una pregunta al Señor mientras estoy predicando. Mi espíritu puede decirle, Señor, ¿y por qué? Dile por esto y esto y esto. O esa persona está pasando por esto. Y usted no se da cuenta, ni yo, usted me ve a mí aquí hablando y yo puedo estar hablando con el Espíritu Santo algo. Eso es ciencia. Ahora, los dones espirituales se mueven, después daremos más a fondo esto. Los dones espirituales se mueven en el ambiente del espíritu. Son revelaciones internas. Se mueve lo que es el don de sabiduría, de ciencia, discernimiento de espíritu, también el don de la profecía. Tiene que ver también el hablar en lengua, aunque el hablar en lengua ya es un poco más, pero lo que es el discernimiento de lenguas. Bueno, después hablaremos de eso. Lo que yo quiero enseñarte en esta noche es, Dios quiere que tú seas prosperado en todas las cosas. Dios quiere eso. Él dice, por eso dice, amado, yo deseo. Porque ese es exactamente el deseo de Dios. Dios quiere que tú tengas un buen hogar. Dios quiere que tú tengas una buena economía. Dios tiene el deseo de que tú tengas una muy buena salud. Dios tiene el deseo de que a ti te vaya bien en todo lo que tú emprendes, en tus negocios, en tus empresas, que tu vida avance perfectamente bien. Pero nosotros somos los que dislocamos, los que sacamos de contexto las cosas y tropezamos en algunos problemas. A veces fracasamos económicamente porque nos metemos en situaciones en las que de pronto hemos confiado más en nuestras proezas, en nuestras acciones. Pensamos, no, yo soy capaz de resolver ese problema. Y confiamos más en nuestra propia prudencia y resulta que el enemigo nos engañó, nos metió en una situación que nos hizo quebrar económicamente o nos hizo quebrar ministerialmente, nos hizo quebrar físicamente o nos hizo quebrar a nivel de familia. ¿Dónde estuvo el problema? El problema estuvo en que nosotros no fuimos a Dios. No le preguntamos, Señor, cuando tú caminas así, ¿con quién me caso? Señor, hay gente que dice, no, cásate con quien sea, con el Señor, la Biblia lo dice. Pero obviamente también la Biblia manda a reconocer al Señor. Porque dentro de esos que están ahí, que sean el Señor, hay algunos que no son del Señor. Hay gente que viene a disfrazar a la iglesia, que viene a la iglesia porque le gusta, pero tarde o temprano un día se van a apartar, sea casados o no. Pero si alguno de ellos se logra casar dentro de la iglesia y resulta que ellos no estaban convertidos de verdad, se van a apartar y después vienen los problemas. Entonces, es bueno reconocer, aprender a tener la guianza de Dios para que todo vaya caminando bien, enteramente bien. Vaya avanzando, vaya prosperando, aún en los negocios. Hay negocios que pintan bien bonito. Hay ideas que aparentemente se ven buenas, pero a futuro hay cosas que tú no ves a futuro. De pronto al siguiente mes se vean prósperas, pero en 2 o 3 años, o sea, quizás el problema que te sacó de Dios o que te metió, la situación que te metió en un problema en la que a veces no te encuentras ni cómo meterte. Entonces Dios dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Que tengas salud. Amén. De hecho, hay muchas cosas en nuestra salud que tienen que ver muchas veces por no preguntarle a Dios. Amén. Yo me acuerdo que una vez el hermano Carlos Reyes, él dice que una vez Dios le dijo algo, le dijo a él, no es que usted no deba tomar café, no me malinterprete. Dios un día le dijo, no tomes café.
Y entonces él dice que él dejó de tomar café y luego un día encontró que había un café descafeinado y se compró un café descafeinado y le siguió haciendo daño. Y entonces él dijo, no voy a obedecerle a Dios. Y entonces a veces hay casos donde Dios te puede decir, ¿verdad? Hay algo que a todo mundo le puede caer bien, pero a ti, a tu organismo no le cae bien. Y de pronto Dios te puede hablar, te puede mostrar, no comas eso o come esto. Y eso va a ayudar en tu salud. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios puede mostrarte todos esos pequeños detalles. Solo está que tú aprendas a tener buena relación con Dios. Es lo que yo quiero mostrarte hoy. Porque el texto sí termina diciendo, así como prospera tu alma, o como dice la otra versión, como creces espiritualmente. El crecimiento espiritual mío depende de mi relación con Dios. ¿Cuál es mi relación con la palabra de Dios? Yo la leo, la medito, la estudio, la investigo, paso tiempo con ella, y cuando la palabra de Dios entra en mí, ella me da sabiduría, me da discernimiento. Habrán cosas que Dios no tiene que decírmela ni al oído, ni en visión, ni en sueño, ni en voz interior. Sencillamente cuando yo la leo voy a sentir que el Espíritu Santo me está diciendo, es esto que aparece aquí. Mire, hay comidas en la Biblia. Siento decirle esto, hay comidas en la Biblia que usted las va a ver y de pronto Dios te la puede estar recomendando a ti. Así de sencillo. Dios a Israel le prohibió ciertas comidas, ¿cierto? No nos las prohíbe a nosotros, porque nosotros no estamos bajo la ley. Pero a Israel sí se las prohibió. Y no eran caprichos de Dios. Hay un libro, no sé si todavía existe. Yo tengo un libro que se llama Escrita por el dedo de Dios, refiriéndose a la Biblia. Cuando hubo una pandemia mundial conocida como la peste negra, creo que se llama así. Mucha muerte, hermano, hay una mortandad impresionante a nivel mundial. Y la gente estaba viendo qué hacían con eso, porque eso moría gente por montón y no sabían qué hacer. Dios usó un pastor, dice la historia en ese libro. Dice, ¿a quién usó Dios? Un pastor. Un pastor se apartó con Dios y le preguntó a Dios, Señor, ¿qué se puede hacer con esto? Está muriendo mucha gente. Y él dice que él se puso a leer la Biblia y a leer y se metió fue para el libro de Levítico. Y encontró lo que hoy en día nosotros conocemos como, cuando la gente la apartan, cuarentena, ¿verdad? ¿Qué se llama eso? Cuarentena, ¿qué se llama cuando lo dicen? Que cuando en Israel había cierta enfermedad, el Señor decía, apártenlo. Entonces el hombre dijo, claro, tenemos que ir apartando a las personas que están enfermas. Y el hombre propuso eso. Y se comenzó a poner en práctica que los que estuvieran enfermos se mantuvieran apartados. Y eso dice que comenzó a disminuir la mortandad. Y eso fue el sistema que utilizaron. Y eso comenzó a entrar incluso hasta en la Organización Mundial de la Salud, cuando se descubrió este método que se utilizó incluso ahorita en la pandemia, el mantenerse apartado de la gente. La misma palabra de Dios, Dios sabía por qué le mandaba ciertas cosas a su pueblo. Alimento que de pronto usted se lo come y quizás no le hace daño, pero Dios sabe por qué a Israel le dijo, no coman este alimento, no coman esto, no coman aquí, a ustedes, a ellos como tal, como pueblo, porque Él quería algo especial para ellos. Ese mismo libro dice, la Biblia dice que al pueblo de Israel Dios le dijo que había hecho un pacto con ellos. Y en el pacto estaba que los niños, todo niño que nacía en Israel, a los 8 días de nacido le cortaban el prepucio de su genital. El cuerito que va delante de su genital se lo cortaban. Y usted dice, Dios mío. Usted se imagina, usted coge a su bebecito, 8 días de nacido, y usted coger un cuchillo bien afilado y hoy día se descubrió que el niño a los 8 días de nacido bota una gran cantidad de vitamina K, lo cual se convierte como una anestesia en la persona. O sea, se reduce significativamente el dolor. Y también se descubrió que en Israel como tal hoy día, las mujeres en Israel son las que más sufren, o sea, son las que menos sufren de enfermedades vaginales o de cáncer o todo lo que tenga que ver con enfermedades internas en sus partes, debido a que la circuncisión evita que muchas infecciones les sean transmitidas.
¿Cómo cuida Dios a su pueblo? Me imagino que algunas mañanas van a decir, mi hijo, me haces el favor y te circuncidas. Tanto dan gloria a Dios. No lo puede hacer por salud, no por ley. Cuánto dan gloria a Dios. Hay gente que se circuncida. No porque sea obligatorio, porque la Biblia lo mande, no. Es un hecho de... Ahora, vuelvo al tema, ¿verdad? Dios quiere que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Por qué pongo esto? Estamos comenzando el año y regularmente la gente dice, no, ahora que pase el año yo voy a comenzar. Pero cuando llega febrero y no ha comenzado, la gente dice, esperaré diciembre otra vez. ¿Verdad? Entonces, si no aprovecha los primeros días del año que tienes el impulso, ya espera otra vez diciembre. Porque entonces, para aquellos que llevan 24, 25 años intentando empezar de nuevo, prográmese. Amén. Ponga metas. Ponga metas buenas para su vida. Ponga metas familiares. Ponga metas económicas. Yo tengo unas metas económicas para este año. Son privadas, son personales, ni siquiera se las he dicho a mi familia. Las tengo trazadas y cuando las tenga, le diré aquí, hermano, recuerda lo que le dije el día 8 de enero. Bueno, o una parte de ella, por lo menos tratar de conseguirla. ¿Y qué le digo? El Señor dice que Él desea que nosotros seamos prosperados. El problema de nuestra prosperidad consiste en que nosotros muchas veces nos confiamos mucho de nuestra propia prudencia y no de Dios. Porque muchas veces no le reconocemos, porque a veces no sabemos esperar, nos emocionamos mucho. O a veces nos dejamos llevar de una emoción negativa, cuando hay una puerta que Dios nos puede estar abriendo y Dios nos está diciendo, te abrí esa puerta, entra por ahí, haz esto, y tú dices, no, ni siquiera quieres escuchar, ni siquiera le preguntas a Dios. Entonces Dios dice, bueno, no la quieres, se la daré a otro, y otro la toma. Entonces nosotros tenemos que aprender a estar en comunión con Dios, porque también es la voluntad, es el deseo de Dios que nosotros seamos prosperados en todas las cosas. ¿Me escuchó? Es el deseo de Dios. Dios te dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Hay cosas en tu vida que están bloqueadas. Económicamente usted dice, yo no veo salida. Pero créame que usted puede tener salida. Yo les conté el otro día, hace como año y medio, les conté un testimonio. Hermano, cuando terminó la pandemia, qué pena decirles esto, pero se lo voy a decir. Cuando terminó la pandemia, yo tenía por lo menos 5 deudas grandes. Una de más de 13 millones de pesos. Otra de 5 o 6 millones de pesos, una tarjeta de crédito que tenía. Yo la venía pagando, o sea, todas yo las venía pagando. No era que todas, gracias a Dios, Dios me permitía administrando aquí, pagando allá. Tenía otra tarjeta de crédito que también estaba por encima de los 5 millones. Tenía una deuda con el banco cuando Keren viajó que yo hice para el pasaje de ella de 3 millones. Y había otra tarjeta que también había tomado y estaba por algo más de 2 millones de pesos. Y los ingresos en la iglesia después en la pandemia, usted sabe que no se hizo servicio y habían hermanos que fielmente decían, hermano, que hay una ofrenda, hermano, que hay un diezmo. Y precisamente para esa época se incrementó el tema de la luz. Y después comenzamos a hacer cultos con gente, con poquita gente. Y mucha gente como que se le murió el diezmo con la pandemia, ¿me entiendes? O sea, como que le dio el virus. Y dejaron de diezmar, sencillamente dejaron de ofrendar y todo quedó afectado. Y yo me quedé, y los bancos todos comprendieron esa época, pero después llegó una época que ellos comenzaron a atacar todo, hermano. Y ese teléfono yo estaba que lo botaba porque eso me entraban llamadas de todos los bancos. Y yo comencé a orar, a suplicar, a orarle a Dios. Y yo, Señor, provéeme, súpleme. Yo revisaba las cuentas para ver si aparecía pagado, como le pasó acá al hermano Jorge. Estaba paz y salvo. A mí me salía, era más caro porque me iban aumentando los intereses. Y ya después de un vino entra más y eso da estrés. Pero un día, usted se acuerda que una vez hicimos aquí 40 días de ayuno por misericordia. En esos 40 días que estuvimos aquí ayunando mediodía por misericordia, y un día le dije a Dios, Señor, ten misericordia de mí. Y yo le decía a Dios que me proveyera. Pero después le dije, bueno, dame sabiduría, ayúdame a salir de esta deuda. Está bien, ayúdame a salir de ellas. Y le dije, dame la sabiduría, dame la guianza. Comencé por las más pequeñas.
Y dije, me voy a enfocar en una esta. Y comencé con esa, voy a empezar a pagar para negociarla. Ya maté la primera, pero no miraba para allá y miraba las más grandes. Salía hasta del carro, digo, bueno, que salía del carro salgo de otra. Y después cogí por acá la otra. No fue de un día para otro, pero fueron propósitos, fueron metas. Amén. Y fui saliendo de todas ellas. La de éxito, tiene una tarjeta de éxito, yo la pagaba, hermano, iba bien hasta que se vino la pandemia. No quiero que venga otra pandemia por ahora. Y me quedó una sola. De todas esas me quedó una solita. Las dos grandes era de éxito y una con el banco. Y para exagerar a eso me quedó una de... Cuando llegó la pandemia estaba en 4 millones algo. Y cuando la comencé a negociar ya iba por más de 5 millones y pico, o sea, casi 6 millones de pesos. Y yo intenté varias veces pagarla, era la única que oye, me atollé aquí con esta deuda. Porque yo la arreglaba, no, ahora sí, tantas cuotas, 48 cuotas, no sé cuántas cuotas, lo más bajitas, pero pagaba 5 o 6 y volví y me caía. Entonces un día le oré a Dios y le dije a ellos, les dije, ¿cuánto me salen 12 cuotas? No, le quedan altísimas, me dijeron. Y me dijo la muchacha, me dijo, si usted no puede pagar ni siquiera una bajita, ¿cómo va a pagar una alta? Le dije, no, su deber es sacarme la cuenta, hágalo. Y le di gracias a Dios, le dije, hágalo así, por favor, póngame 12 cuotas. La última la pagué ahora en diciembre. O sea, yo pasé el año sin deudas. Obviamente de todas aquellas, yo todas salí de ella, me quedé con una sola que la terminé pagando todo este año, la única que tenía, pagándola cumplidamente. Y cuando pasé el año, toda, gracias a Dios, todo sin deuda. Amén. Dios nos ayuda, o sea, Dios quiere que nosotros salgamos de esta atolladero, porque eso a veces se convierte hasta una maldición en la vida de uno, esa llamadera, ese cuento, ese asunto. Entonces usted tiene que proponerse pagar, así sea las más pequeñas, aquella, la otra voy a poner. Si usted se propone, créame que Dios va a estar con usted y le va a bendecir. Y de pronto usted dice, lo recomendable es no meterse en crédito, pero si se va a meter, sepa que lo puede pagar, que lo puede administrar. Todo está conforme usted lo pueda administrar. Pero lo que yo quiero decirle es que el deseo de Dios es que usted sea prosperado. Si usted está pasando por sistemas de crédito, de deuda, Dios lo va a ayudar. Pero sea sincero, diga, Señor, yo quiero pagar, ayúdame, ¿cómo hago? Él te va a dar la guianza, cómo salir de ello. Si hay problemas de hogar, de pareja, de familia general, lo mejor es el diálogo, lo mejor primero es orar. Si hay cosas que tú tienes que ceder, cede. Si hay cosas que tú tienes que aportar, aporta. Pero créeme que Dios va a estar ahí contigo. Pero no saques a Dios, no pienses que tú vas a resolver las cosas por tu medio. Porque la Biblia dice, escúcheme, la Biblia dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Guíate de Dios, acércate a Él y Él te va a ayudar, te va a guiar y te va a abrir puertas. Porque Él quiere verte mejor salud, mejor economía, mejor estado físico, estado familiar, quiere verte espiritualmente mucho mejor. ¿Cómo está tu oración? Bueno, yo tengo que resolver eso. Yo no puedo vivir en una persona sin orar. ¿Cómo está mi relación con la palabra de Dios? Tengo que resolver eso, tengo que estudiar la palabra. Pero si tú no haces nada esperando que venga un avivamiento y te levantes, ¿y si no viene? No, ¿verdad? Hay gente que está esperando que en la iglesia venga un avivamiento aquí para levantarse y ahora sí. No, hermano, comience, hágale, que Dios lo vea a usted y Dios dice, amado, yo deseo que tú seas, por eso Él dice, yo deseo. Porque Él quiere que tú pongas algo, que seas una persona que utilice la sabiduría que Él te ha dado. Hay algo que Dios nos ha dado y algo que hemos enseñado en esta iglesia, es la sabiduría. La sabiduría no es para tenerla y mirar lejos, la sabiduría es para usarla. Dios te da sabiduría para que la uses. Y en cualquier área de tu vida, pide a Dios sabiduría que Él te va a guiar. Y vas a saber salir de ella y vas a crecer en sabiduría. Cuando mires atrás dices, wow, fue muy sabio lo que acabo de hacer. Te aumentó la sabiduría a Dios y vas a crecer. Amén. Vas a ser mejor, amado. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que Dios te bendiga. Padre, muchas gracias por tu palabra que nos has permitido en esta noche compartir, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre Santo.
Te pido que bendiga a todos mis hermanos de una manera muy especial para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hablando de deudas, por ahí me dijeron que hay algunos que están debiéndole a ProTemplo. Comience por ahí. Señor, voy a pagar ese sándwich que me comí, que no lo pagué. Yo diga, Señor, es sinvergüenzura mía, qué vergüenza. Ahorita se acerca y pídale perdón a Dios, acérquese a ProTemplo, hermana, perdone, la verdad que yo